darle el uso de la voz a mi querido amigo y colega, el doctor Gonzalo Levi Obregón Salinas, que bueno, pues él es egresado también de la Universidad del Valle de México en su licenciatura en Derecho, tiene una especialidad en la Escuela Libre de Derecho, también tiene un postdoctorado en la Universidad Autónoma de Querétaro, por el CONACYT para investigadores de alto nivel académico, y él es doctor, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Gonzalo Levi, ¿estás ahí? Claro que sí. ¿Cómo estás, Liz? Hola, pues aquí, oye, ya con el gusto de saludarte, agradeciéndote por tu colaboración. Sé que tienes muchísimo trabajo Muchas y que gracias. haces un gran esfuerzo por estar aquí con nosotros. Entonces, pues bueno, pues aquí tienes de 10 hasta 15 minutos. Somos todos tuyos. Te quiero pedir un favor. ¿Me interrumpes, porfa? Cuando ya me toque, ¿me interrumpes? ¿Sí? Sí, no te Órale. interrumpo. Porfa. Gracias. Antes que nada, quiero saludar a mi amigo también Alfredo. Me da gusto verlo, que ande por aquí. Y quiero agradecer a todos su participación, a las personas que están ahorita, a los juristas que están pensadores del derecho que están platicando. Quiero agradecerles porque se me hace muy interesante los temas, los conceptos que traen todos. A la verdad, a todos los felicito, a todos los compañeros de la mesa virtual por lo menos. Y también quiero aprovechar que estamos reunidos y que escucho sus conceptos y escucho su elocuencia en temas de la ciencia jurídica. Me voy a permitir ser un poco más científico de lo normal. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que nos estamos enfrentando a un problema muy importante multidisciplinario, no solamente del derecho, sino de otros campos del conocimiento. Como ustedes saben, dentro de la reforma constitucional del 2011, del primer artículo, pues en realidad no solamente se modifica una parte de este tipo de interpretación o de aplicación del artículo, no solamente eso, sino también se aplica una manera de ver o de resolver los problemas del derecho diferente. Nosotros durante mucho tiempo, lo decía ayer en una conferencia de la Universidad de Marília en Brasil, que en México vivimos durante 70 años una partidocracia. Y lamentablemente nos basamos en una teoría positivista, es decir, se aplicaba duramente la legislación sin tener que cuestionarla, sino solamente se aplicaba por su formalidad. Escuchándolos ahorita, veía que hablan de principios, instituciones, y creo yo que voy a comenzar primero a clasificar de dónde parto de una teoría que estoy desarrollando, y precisamente por eso la comparto en estos foros. Si no lo expongo o si no me expongo a la crítica, creo que valdrá poco realizar un trabajo de investigación, tanto una hipótesis práctica como científica, porque no es solamente práctica, debido a que a partir de esta reflexión incluso se ha generado una tesis aislada en tribunales colegiados en materia administrativa, promovidos por un grupo de personas que trabajamos juntos, por su servidor, y también han llegado incluso estos asuntos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, es decir, esta teoría que estamos desarrollando es una teoría que no parte simplemente de leer uno u otro autor, sino más bien con la necesidad de poder alcanzar un poco más esta progresividad de los derechos humanos. Entonces voy a hacer dos grandes campos que parto. Tengo que reconocer que esta división de principios no es... Esta división de conceptos no es mía, pero sí la división de principios. Los conceptos los retomo de Aristóteles, de Kant, porque ellos hablan de reconocer un sistema o una idea o una esencia de algo. Por lo tanto, ellos aparte dicen que hay una esencia de las cosas. Y Kant establece el razonamiento que va a poner a prueba o un método de verificabilidad o de falsación o acertamiento veritativo, va a poner en práctica sobre si se aplica o no una norma jurídica. ¿A qué me refiero? Divido un principio que se le llama principio en sí, que va relacionado con estos principios, con esta esencia de las cosas, este conocimiento multidisciplinario científico, y después lo relaciono
con los conocimientos justificados de otras ciencias. Porque como tenemos una herencia positivista, en realidad lo que se ha hecho en México durante más de estos 70 años es utilizar la tecnología normativa, es decir, el artículo, la ley, para cubrir intenciones o generar causas o consecuencias. Por eso me llama la atención que no podemos continuar hablando de conceptos creados en el mismo derecho porque tienen una intención perlocutiva totalmente diferente. Y entonces aquí es donde utilizo a la teoría del lenguaje de Habermas y también utilizo a la teoría de sistemas de Luhmann, ¿no? Entonces, lo que yo creo desde esta perspectiva es que estos principios en sí son principios que no cambian. Voy a poner un ejemplo. Principio de causalidad, principio de proporcionalidad, de acción de reacción. Estos principios no son propiamente del derecho, son de las ciencias en general, de todas las ciencias. Yo no veo al derecho no reconociendo la tercera ley de Newton en una norma jurídica. No lo veo. La acción y reacción de una forma proporcional. No lo veo. Tendrían que reconocerlo, obviamente. Si nosotros estamos viviendo esa realidad, ¿no? Porque esa es la situación verdadera, estamos viviendo una realidad en donde se modifica la Constitución a como quieren que se modifique, no tiene una justificación razonable de por qué le llamamos principio, norma, regla, institución. No hay. Desde la perspectiva del lenguaje, no la hay. Entonces creo yo que estos principios en sí son los principios que se retoman dentro del derecho, pero de otras ciencias. Ahora bien, hay otros principios que se llaman principios para sí, que son todos los principios que regulan en realidad toda la ciencia jurídica y que se crean a partir de las necesidades de la misma ciencia, que son el principio de legalidad, el principio de interdependencia, principio de indivisibilidad, y también, obviamente, dentro de esta lógica del lenguaje, se crean los conceptos como, pues, derechos humanos, y de ahí también se crean conceptos como reglas. Entonces, yo divido dentro de estas problemáticas porque me he dado cuenta que la Constitución es alterada a la manera que quiere el gobernante. Como quiera. Y no es el tema, pero en dado caso que me gustaría que platicáramos un poco más de esto, les podría decir los artículos en donde está modificado la Constitución de la manera que el gobernante cree que es necesario, sin ninguna aplicación de racionalidad. Y ese es otro principio igual. Esto no quiere decir que los principios científicos no tengan una relación con los principios de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica se basa en esos principios y los desarrolla de manera dialógica para poderlos aplicar. Tenemos el ejemplo de la racionalidad. Entonces, ya dividí estos dos grandes campos, principios que están de manera, platicaba con mi papá, si podría, porque él se dedica, es ingeniero, se dedica a las matemáticas, platicaba si una línea podría ser finita o infinita, y entonces me decía, podría ser, claro, o infinita tal vez, o finita, ¿no? Pero entonces yo llegué a la consideración que estos principios forman un sistema que se encuentra en el artículo 133, cuando hablamos de la ley suprema de toda la Unión, es decir, se forman un conglomerado de principios que están justificados de las ciencias normal y de las ciencias jurídicas. Para estos principios de la racionalidad, como lo estaban platicando, vienen de todos y viene precisamente en el artículo 29 constitucional un concepto muy interesante que es la conciencia. Es el derecho humano a la conciencia. Está en el 29, aunque de manera restrictiva, pero se señala de esa forma. Entonces, ¿por qué les digo estas cosas? Porque creo, escuchando a ustedes a los expertos, debo decirles que aprendí ahorita mucho de ustedes porque yo desconozco, como se los he dicho, totalmente la materia penal y la de responsabilidades administrativas, totalmente. Pero lo que me he dado cuenta es que la figura del testigo protegido o testigo, incluso que se le pueda dar un beneficio por decir algo, creo yo que desde la perspectiva de los derechos humanos, porque esa es otra línea que yo hablo, o sea, es decir, otro concepto que yo creo que es necesario, los derechos, la equivalencia de la ambivalencia desde el punto de vista de Bauman, que es ambivalente, es decir, un derecho y una obligación. Entonces yo creo que este derecho es un derecho humano y va relacionado con la dignidad humana. Creo que para mí incluso, escuchando al magistrado Víctor Chávez, la verdad me gustó mucho su ponencia, porque bien tiene mucha razón. El Estado le está dando la carga al gobernado de acreditar los extremos del Estado.
Pues el que tiene que realizar el proceso de la investigación es el propio Estado. Entiendo yo que se van a adminicular las probanzas y se van a relacionar de tal forma, ¿no?, que podamos llegar a otro derecho humano, que es a la verdad. Porque desde la perspectiva de Peter Heberle, el Estado constitucional en el que nos encontramos, tendría que existir la verdad, si no, pues ¿qué hacemos aquí? ¿No? Estamos tratando de hablar de la verdad. Entonces, desde esta perspectiva, creo yo que la figura en el testigo de cualquiera de los dos, y ahí es donde me voy a casar con mi teoría y escucho todas las críticas necesarias, pero les quiero decir que desde mi punto de vista esa figura es asistemática. Es decir, lo que podríamos llamar inconstitucional, aunque ya no creo netamente en la Constitución, porque perdió su esencia, que era un control, porque crea figuras y se aprovecha desde la perspectiva tecnológica del formalismo para someter a cualquier persona que esté en contra incluso de una ideología. Llegamos a una teoría del naturalismo biológico, es decir, del poderoso, en realidad, un sin razón de la norma. Entonces, creo yo aquí que hay una perspectiva muy interesante. Creo que para mí, en los dos aspectos, el testigo transgrede tanto para el que va a testificar como el que va a recibir el comentario, el imputado o el sujeto pasivo, se le transgrede un derecho humano que se llama a la dignidad. Y les voy a explicar por qué. Y no solamente a la dignidad, también a la familia. Porque vamos a suponer ahorita que todos estamos muy tranquilos teorizando en nuestras casas, pero tenemos la mala fortuna de observar un hecho que considera punible. ¿Podría yo tener la obligación moral de ir? Sí, pero ¿y mi familia? Porque yo podría estar muy protegido, pero va a ser desproporcionar la protección que me van a dar ahorita a toda mi vida. Me van a cambiar mi vida. Mi vida. Eso es muy importante. Si me van a cambiar mi vida, el Estado me tendría que mantener a las necesidades, mi capacidad económica y mis necesidades dignas. Dignas. Porque lo que está haciendo el Estado es utilizarme como variable dentro de un proceso para que yo aporte un indicio, un dato de prueba que va a tener que ser adminiculado con todas las demás. Lo veo incluso innecesario. Innecesario. Estaba revisando precisamente el principio de presunción de inocencia y creo yo que en la Corte Interamericana, en el caso Segarra Marín contra el Perú, en la sentencia del 15 de febrero, en el numeral 121, me voy a permitir muy rápidamente decirlo, se relaciona con el derecho humano a la verdad y me voy a ir a la parte que me importa. La presunción de inocencia implica que el imputado goza de un estado jurídico de inocencia, es decir, no me puedes modificar mi situación, no me la puedes modificar. Si yo voy como testigo, no me digan que no se modifica mi vida. ¿A poco van a permitir que sus hijos vayan a la escuela sabiendo que le fueron a denunciar al Chapo o a un testigo gordo? Pues no, ¿verdad? Eso aplica precisamente cuando se quieren aventar la culpa entre estos pandilleros, entre estas personas salvajes, ¿no?, que están expuestos y acostumbrados a esa su forma. Para ellos eso es dignidad. Y después dice, o no culpabilidad mientras se resuelva acerca de la responsabilidad penal, de modo tal que debe recibir del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada. O sea, miren bien, el principio de causalidad no es de la ciencia jurídica, es de la ciencia en general. Yo me refiero a la causa-efecto. No puede haber una consecuencia sin una causa. Tercera ley de Newton. Acción-reacción en la misma proporción. Si yo estoy yendo a testificar y hay mi dignidad, incluso mi vida y mi familia corren riesgo, pues yo voy a querer que si se modifica mi situación jurídica, pues el Estado se haga a cargo de mí. Y entonces yo le decía, oye, no es mi caso, ¿no? Pero oye, para los que vivimos en la Ciudad de México, yo vivía en Polanco. Vivía en un penthouse que cuesta 25 millones en la Torre Omega. Estoy acostumbrado, eso es mi vida. Si yo voy a decir algo, mis hijos nos cambias a todos los lugares porque voy a utilizar, me vas a utilizar para decir algo que me va a transgredir mi dignidad y me va a cambiar mi estilo y mi forma de vida. Doctor, un minuto. Gracias. Entonces, para culminar, creo yo que esta figura del testigo, tanto en materia administrativa como en penal, transgrede el principio de proporcionalidad en relación a la dignidad humana desde la perspectiva de la conciencia y de la emoción. ¿Por qué? Porque en realidad no me da ninguna garantía judicial de que mi vida no va a ser modificada en el momento que yo haga esa declaración. Muchas gracias.
Doctor, no, hombre, al contrario, gracias a ti, como lo dicen en mi pueblo, me pongo de pie. Con respecto a tu ponencia, muchísimas gracias. Lo que tú estás indicando me parece que es muy similar a lo que indicaba el doctor Astrain, en el sentido de que son figuras restrictivas que, aunque se encuentran en la Constitución, transgreden los principios de la propia Constitución. Y como bien lo decía el magistrado Víctor, es de mucha peligrosidad esta figura, porque las autoridades investigadoras pueden incluso basar toda su investigación y pretender una sanción específica a hacia el servidor público y o particular. Y por otro lado, también lo que decía el maestro Sergio Rodríguez, en el sentido de que hasta dónde se le va a proteger y cómo se le va a proteger para que no se le violen derechos humanos, específicamente también al testigo protegido, ¿no? Y entonces, en este sentido, tú terminas con la parte de el principio, el derecho humano a la verdad, en donde, lo dejo por favor, esto lo dejo al aire para que lo debatamos ahorita, y por eso específicamente esta cuestión del magistrado Gándara y mía, en el sentido de traer operadores del Sistema Nacional Anticorrupción. Porque un operador del Sistema Nacional Anticorrupción, basado en estas normas jurídicas que no están acabadas, como lo dice el magistrado Alfredo Cuellar, que no están acabadas, dictar una resolución, entonces el derecho humano a la verdad se transgrede. Y retomo tus palabras, doctor, en el sentido de indicar que si se dicta una resolución o se dice algo porque yo tengo la facultad de hacerlo, o sea, magistrados que están aquí, ojalá y esto lo podamos debatir, si yo como magistrado dicto una resolución en el sentido de que la norma me da la facultad, aunque esta norma que me da la facultad transgrede derechos humanos básicos a nivel constitucional, como es el derecho humano y el derecho humano a la dignidad y el derecho humano a la verdad, entonces estamos violando derechos humanos. Así de simple. Entonces estamos violando, o sea, no por el hecho de que yo sea operador, autoridad resolutora, voy a dictar una sentencia, ¿verdad? Voy a dictar una resolución basándome en las aportaciones de un testigo protegido que violan directamente estas dos resoluciones. Porque en ese sentido, bueno, me parece que no haríamos un análisis como juzgadores y operadores del sistema. Traigo esto a colación, ¿por qué? Porque este testigo protegido no solamente tiene repercusiones en materia penal y en materia administrativa disciplinaria, también trae repercusiones en materia de extinción de dominio, porque el 16, fracción sexta, no es cierto, fracción cuarta de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, prevé que se puede iniciar el procedimiento, no estoy hablando de violaciones o no de derechos humanos, estoy hablando de iniciar un procedimiento aplicando una medida cautelar con la información obtenida de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y si yo como fiscal inicio un procedimiento de extinción de dominio a través de la información que la autoridad investigadora obtenga de un testigo protegido, le estoy violando el principio de dignidad y el principio de la verdad al sujeto que le estoy quitando su bien. O sea, va más allá esta figura del testigo protegido. Por eso a mí me hacía mucho ruido lo que a mí me dijo lo que dijo el magistrado Gándara en nuestra reunión pasada, en el sentido de indicar que no analizaban dogmáticamente, también eso está para debate, lo debatimos ahorita, no analizaban dogmáticamente una falta administrativa grave y que los colegiados de circuito los respaldaban. Me parece que eso es muy grave. ¿Por qué? Porque se trata de una violación a los derechos humanos, a la presunción de inocencia, a la verdad, al principio de legalidad y a los derechos humanos básicos que pudieran ser. Yo termino mi participación aquí, les agradezco. Ah, no es cierto, falta la maestra peruana. Discúlpenme. Sí, no, discúlpame, amigo. Maestra, por favor, adelante. Bienvenida a este círculo de doctor Gonzalo Levy. Muchísimas gracias.
Maestra peruana, por favor, se me olvida su nombre y es que no lo Marta tengo aquí. Silvestre. Ah, Marta, sí es cierto, Marta. Marta, tienes tu micrófono silenciado, Marta. Marta, que adelante hasta 15 minutos, mi querida doctora, son de usted y por favor va a ser un honor escucharla. Muchísimas gracias, doctora Lisbeth, magistrado Alberto Gándara, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir y haber escuchado tanta buena reflexión a partir de la experiencia, más aún en estos momentos que vivimos de pandemia mundial, donde necesitamos unirnos mucho más en búsqueda de la verdad, la justicia. Y esta es una muestra emocionante de que no importa lo que estemos pasando afuera, seguimos trabajando por nuestros países, ¿verdad? Así que muy honrada con la invitación. Y más aún siendo de la UNAM, ¿no? Tremenda y prestigiosa universidad, considerada una de las más importantes del mundo por su prestigio. Miren, yo a partir de lo que he estado escuchando tan interesante, me llevo muchas lecciones y quisiera empezar diciéndoles que me han llevado a recordar una frase de Cicerón, que dice que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y entonces los operadores del derecho, los que participamos de alguna medida en los sistemas de justicia, tenemos que ir tras la búsqueda de la verdad. Y en este campo, la presencia de testigos, ¿no? Hacen que se facilite a veces ese encuentro de la verdad. Hacen que la mentira se caiga, pero además proteger a los testigos hace que se rompa el silencio. Parto de esta reflexión porque en mi país, me voy a permitir comenzar contándoles un debate similar al que ustedes tienen, pero en la diferencia que es un testigo protegido y que es un colaborador eficaz. Nosotros tenemos ambas figuras y mucha gente dice, bueno, son absolutamente lo mismo. Y no es así, porque el testigo protegido, la figura que nosotros tenemos es igual, muy parecida a la que ustedes han descrito ahora. Un testigo protegido es aquel al que la autoridad decide darle medidas de protección, justamente porque su testimonio es valioso y lo está poniendo en riesgo, tanto a él como al procedimiento en sí mismo. Entonces, la autoridad va a decidir si que protege a ese testigo. Y en mi país particularmente, el testigo, la protección que puede recibir el testigo protegido está delineada en el Código Procesal Penal y se le puede dar, por ejemplo, una simple protección policial, un cambio de residencia, una ocultación de su paradero, una reserva de identidad. Y bueno, podemos utilizar muchos medios para tratar de que no se descubra justamente y no se le dañe a ese testigo, pero también se está cuidando no dañar el proceso. O sea, esta medida, ¿no? No va tanto por solamente la persona, sino también por que queremos proteger, llegar a buen puerto con la investigación o con la sanción, ¿verdad? Y es diferente al colaborador eficaz. La figura del colaborador eficaz creada en mi país es la que impulsa que alguien que ha cometido un delito en conjunto con otras personas, entre comillas, se arrepienta, ¿no? Haga su acto personal de arrepentimiento y se acerque a la fiscalía a pedir ser colaborador eficaz. Pero no nos vale solamente su acto de arrepentimiento. Este colaborador eficaz tiene que venir con todas las pruebas que me ayuden a traer abajo algún delito. No es un delito de una cartera, del robo de una cartera, el robo de un celular. No, estamos hablando de grandes delitos mayores que están también establecidos en nuestro Código Penal. Y además, la colaboración eficaz implica una investigación previa. O sea, con las pruebas que me da el postulante a colaborador eficaz, yo las tengo que valorar. O sea, desde el momento que me las da, no le doy ninguna protección. Es a su cuenta y riesgo. Y yo evaluaré desde la fiscalía si en verdad le voy a dar la protección. Y la protección que le voy a dar luego, y algún magistrado o algún experto lo mencionó, va a depender del tipo de delito que me ayude él a abordar, ¿no? En mi ordenamiento jurídico se contempla la asociación ilícita para terrorismo, lavado de activos, delito informático, concusión, peculado, crimen organizado, digamos, ¿verdad?
Y eso me lleva a esta primera conclusión, ¿no? Que hay que tener diferenciado lo que es el testigo protegido dentro de todo un proceso ya armado, y lo otro que nosotros tenemos que es que el colaborador eficaz que me va a dar paso para comenzar una protección. Les quería mencionar como un segundo punto que la Convención de Naciones Unidas, ¿no?, tiene todo un desarrollo acerca de lo que tiene que ser la protección de denunciantes. En general, la Convención distingue dos tipos de medidas, ¿no? Unas medidas destinadas a proteger, por un lado, a los testigos, los peritos, las víctimas, los delincuentes, incluso, que colaboran en tanto se convierten en testigos en un procedimiento penal. Y por el otro lado, también medidas de protección a los denunciantes en un sentido más general, ¿no? A los denunciantes de corrupción. Ahí es importante que nosotros revisemos algunos artículos, en particular los invito a revisar el artículo 33 de la Convención de los Estados, de Naciones Unidas, porque en ese artículo nos dicen que los estados tenemos que analizar la posibilidad de adoptar medidas. ¿Para qué? Para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien. Las personas que denuncien de buena fe y con motivos razonables cualquier hecho que esté tipificado con arreglo a la Convención. ¿Qué quiere decir? Con arreglo a los delitos que estén tipificados de corrupción. Entonces, en resumen, para no abundar mucho en esto, nosotros tenemos en la Convención 3 artículos principales, el 32, el 33 y el 37, que nos dan como la pauta para que los estados consideren la posibilidad de eliminar algunas lagunas que hay en la legislación, ¿no? O prácticas que impiden que las personas se animen a denunciar. Con mucho acierto, un experto mencionaba, ¿no? ¿Cómo yo me voy a poner a denunciar, así esté dentro de un procedimiento o para iniciar otro, si toda mi condición de vida va a cambiar? Sé que es una obligación moral, una obligación ética, que si yo me entero de algún delito lo denuncio. Pero si yo no siento que el sistema me va a proteger, que el sistema me va a asegurar que tanto mi vida como mis condiciones de vida no van a ser trastocadas, es bien fácil la decisión, yo no denuncio. Nosotros no podemos obligar a la gente a que sea testigo o que denuncie cosas que van a ir en su propio perjuicio. Entonces, el problema es el sistema que tenemos. Mientras nuestro sistema judicial no sea eficiente para cubrirme esas necesidades, yo no puedo seguir regulando las cosas, porque, como decimos en mi país, el papel aguanta todo, y podemos escribir un montón de protecciones y un montón de protocolos. Pero si no aseguramos que el procedimiento funcione eficientemente, entonces estamos hablando en pañales. Quiero mencionarles que, y voy a permitirme compartir con ustedes a través del magistrado Gándara un par de documentos. Una es la Guía de Recursos sobre Buenas Prácticas en la Protección de Denunciantes de Naciones Unidas, que hace un collage de las buenas prácticas que hay en muchos países. Y el otro es una investigación que su servidora realizó en 27 países sobre la protección de denunciantes de corrupción en América y en Europa, en la que pudimos hacer una comparación en cuáles son los marcos jurídicos que existen, si tienen unidades especiales que se encargan de dar la protección a los denunciantes, qué mecanismos de denuncia usan y qué medidas de protección hay. En estos estudios es impresionante la cantidad de diferencias que pueden haber entre lo que tratamos de hacer, por ejemplo, en América Latina y lo que hacen en países de Europa. En países de Europa, y les puedo contar un caso práctico, ¿no? Ante la posibilidad de que un testigo devele toda una red de estafa tributaria en Irlanda, si en Irlanda fue, la medida de protección incluso incluyó la operación facial, el cambio de rostro. Claro, que para hacer eso, yo tengo que tener no solamente presupuesto, sino montado todo un sistema que me asegure que puedo dar esa medida de protección y que la puedo hacer duradera en el tiempo. Porque si yo, por ejemplo, me voy a poner ejemplo en mi país, yo
muy emocionada, digo, sí hay que poner la medida de protección de cambio de rostro, y resulta pues que lo voy a operar en cualquier clínica y al que va a operar es bien fácil corromper y va a decir, sí, la que tiene cara así y se llama así era esa. Entonces de nada va a funcionar la medida que yo voy a poner. En otros países también es muy interesante que, por ejemplo, entre comillas, la medida de protección es la indemnización que el Estado te va a dar si es que se descubre tu testimonio. O sea, el Estado te dice, tú tranquilo, me has dicho la verdad, ve tranquilo a tu casa, y si se descubre que tú me has dicho, ¿no? Tú tienes derecho a una indemnización millonaria. Con lo cual, el Estado se preocupa de preservar la información que ha obtenido del testigo. No le altera su vida y mantiene la información. Tenemos países, bueno, los países de América Central básicamente no tienen mayor legislación, tienen problemas más grandes. Pero, por ejemplo, en Canadá hay una unidad especial que es el Comisionado de Real Policía Montada de Canadá, es la que se encarga de dar la protección con protocolos específicos para asegurar la confidencialidad de los denunciantes. Y sus medidas van desde las personales hasta las laborales. Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, México, tenemos muchos mecanismos muy parecidos en los que interviene, por ejemplo, también la Contraloría General de la República, en particular en mi país. Tiene todo un protocolo para proteger a los denunciantes de actos de corrupción. Y tenemos ya, obviamente, legislaciones más desarrolladas como la de Estados Unidos, ¿no? Que tienen incluso una oficina montada de un asesor jurídico especial de un programa federal de seguridad de testigos, con protocolos específicos para las unidades de denuncias. Les voy a poder compartir estas investigaciones para que ustedes puedan ver ahí con detalle de repente la legislación comparada, porque se van a asombrar que en países, no es nuevo lo que voy a decir ahora, como en Venezuela, existe una oficina de protección de las víctimas, testigos y demás, imagínense. Y tienen los protocolos y tienen todo aprobado. Pero qué duda cabe que ahí no está funcionando ninguna de esas oficinas. Entonces, a lo que voy es que, nuevamente, no nos debemos quedar solamente en lo que escribamos desde nuestros escritorios, como lo que pensemos que es correcto, sino que nos vayamos a la práctica y nos vayamos al día a día y a ver en verdad qué podemos asegurarle a las personas para que cumplan esto que les menciono, que nos deja Cicerón, ¿no? Que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Y quiero finalmente compartirles un poco lo que hacemos nosotros en el Perú últimamente, que es mi especialización. Yo soy experta en políticas anticorrupción y ahora he dirigido varias oficinas. Estoy dirigiendo ahora la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero en general en el Poder Ejecutivo nosotros tenemos una ley de protección al denunciante de actos de corrupción y además de sanción de las denuncias realizadas por mala fe. Esto tiene solamente 2 años. Nosotros decimos acá que el deporte más fácil de ejercitar es manchar las honras de la gente. Porque acá las denuncias, Dios mío, de un día para otro te denunciaban, te manchaban la honra, salías en un programa dominical de investigación y a la semana se sabía que era una denuncia maliciosa. Entonces, a raíz de eso, nosotros hemos legislado sanciones para denunciar la mala fe en las denuncias, ¿no? Y esto en la parte administrativa, o sea, en la parte de las instituciones, se le hemos cargado a lo que se llama la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción. En el Perú, hace 2 años tenemos una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, tenemos un plan nacional, y uno de los aspectos principales de esta lucha es haber montado estructuralmente dentro de cada entidad una oficina de integridad y lucha contra la corrupción que tiene maneja 3 ejes: prevención, detección y sanción. Y en la sanción obviamente va el tema de denuncias. Cada institución tiene un oficial de integridad y este oficial de integridad es quien tiene la capacidad para solicitar medidas de protección al denunciante. De hecho, en el Perú ahora las denuncias se manejan todas con código de reserva.
en mi país, por ejemplo, en mi sector, yo tengo un sistema de denuncias donde ustedes desde México, si quieren, pueden ingresar a hacerme una denuncia. Inmediatamente les va a llegar un código cifrado y con ese código cifrado usted le va a poder hacer seguimiento a la denuncia. Yo no sé quién es usted. Si usted quiere, me va a adjuntar pruebas, videos, documentos y yo me voy a comunicar con usted a través de ese código. Los dos nos vamos a encontrar a través de ese código, ¿no? Y les garantizamos con eso la reserva absoluta de la identidad. Y otra cosa importante que hemos hecho en la legislación, a mí me parece, es que hemos relevado el principio de reserva. Hemos creado la sanción administrativa para todo aquel que, participando en este circuito de gestión de la denuncia, no cumpla con el principio de reserva, porque todo tiene carácter confidencial. Si algo pasa, es pasible de una sanción administrativa que va hasta el despido. Eso no, sin impedir que podamos ir con las denuncias penales del caso si se ha puesto, por ejemplo, en peligro la vida del denunciante, ¿no? Y tenemos plazos muy cortos para dar estas medidas de protección. Por ejemplo, el plazo máximo para que yo otorgar la medida son 7 días para otorgar la medida de protección, ¿no? Antes no teníamos ese plazo y los plazos en el Poder Judicial obviamente son más allá de 7 días. En 7 días solo se demorarán con tramitar la solicitud que ingresó. También nosotros nos hemos hecho plazos muy cortos, muy razonables para estas medidas de protección a los denunciantes. Bueno, también les voy a compartir un poco de esta información y finalmente le quiero decir que los testigos protegidos están a cargo del procurador especializado en corrupción de funcionarios y también todo esto es sumamente reservado, por lo cual yo no puedo compartir ahora casos emblemáticos. Y también los mecanismos de testigo protegido se manejan a través de una unidad que se llama la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos, que es del Ministerio Público. En estos últimos años, ustedes deben saber por las noticias que Perú está en una firme lucha contra la corrupción a partir del caso Odebrecht. Tenemos un presidente que encabeza la lucha contra la corrupción. En estos momentos tan difíciles para el mundo, tenemos un presidente que además todos los días al mediodía se dirige a la nación y nos informa las decisiones que él está tomando en el día para protegernos. Hace unos momentos estaba escuchando a ustedes y escuchaba por acá a mi presidente en la televisión. Nos han confinado a seguir en la cuarentena porque estamos luchando contra esto como ustedes, como en todo el mundo, ¿no? Con nuestros sistemas de salud colapsados. Eso no es óbice para que sigamos luchando contra la corrupción, sigamos protegiendo a nuestros testigos, protegiendo a la gente que quiere denunciar, porque lo peor que podríamos hacer es dejar que esta pandemia abone en favor de los corruptos. Así que me despido de todos ustedes agradeciéndoles mucho haberlos escuchado, extendiéndoles mi mano de amistad. Tienen una colaboradora eficaz para luchar contra la corrupción aquí en Perú y voy a compartir los materiales que les he mencionado a través del magistrado Gándara. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctora Marta. Muy interesante lo que tú nos comentas. Yo creo que dentro, todo importante, pero lo que a mí más me impactó de tus comentarios es en el sentido de que debemos tener sistemas judiciales eficientes para poder proteger testigos, ¿no? Y sobre todo esta parte que tú indicas, la guía de recursos, digo, la verdad, a mí sí me interesaría muchísimo, con el magistrado Gándara ya nos ponemos de acuerdo para este efecto, y por ejemplo también esta parte, ¿no? De los 27 países que tú estás mencionando en donde hiciste análisis, y efectivamente en donde se requieren además recursos, ¿no? Porque un derecho humano para poderse cumplir, una restricción al ejercicio de los derechos humanos para poder respaldarse, tiene que haber cuestiones económicas. Y aquí en el país nosotros tenemos una ley que es una ley en donde no se puede gastar mucho dinero, es una ley de austeridad, en donde efectivamente creo que del presupuesto que tenemos en México no se le ha otorgado más del 3% de presupuesto al combate a la corrupción. Lo cierto es que el combate a la corrupción en nuestro país se está haciendo a través de un sistema en donde se está tratando únicamente sobre los elementos, me parece, básicos de ese combate, y quien se pudiera decir que está materializando
la corrupción a grandes niveles es la Unidad de Investigación Financiera, que es la UIF, que forma parte de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es el doctor Santiago Nieto. Ha estado con cuentas bancarias. Sin embargo, sabemos todos que al final del día eso no es una recuperación de activos, porque tiene que pasar por un proceso, por un procedimiento judicial, ya sea de carácter civil o de carácter administrativo disciplinario, que son las dos vías que tenemos nosotros para combatir la corrupción, y eso, por lo menos a grandes niveles, no ha sucedido. Entonces, bueno, pues, de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo, de que debes saber cuáles son las pruebas como autoridad investigadora que te dan, y por supuesto en nuestro país, si la autoridad investigadora obtiene datos de prueba de un testigo y después dice que no lo quiere proteger, esos datos de prueba no lo pueden utilizar en contra de ellos. Igual acá. Serían datos de prueba, sí, porque sería la obtención de una prueba ilícita absolutamente, ¿no? Y se invalida totalmente. Exactamente, se invalidan totalmente, por eso la parte de la capacitación extrema y del entendimiento de estos derechos humanos y de la necesidad de un sistema judicial, jurisdiccional, efectivamente, económicamente capacitado para el sentido. Bueno, pues vamos a dar parte al debate a las personas que nos están viendo. Gracias. Gracias, Marta, querida. Eres bienvenida cuando gustes este círculo. Todos los jueves estamos aquí. Muchas gracias, doctora. La pandemia. No, hay que seguir, doctora Padilla, hay que seguir compartiendo. Alguien dice que sabio es aquel que es consciente que su conocimiento se acrecenta en la medida que lo comparte. Así que, ¿qué más que extender esto en Latinoamérica? Muchas gracias. Oye, Marta. De acuerdo contigo, mi querida Marta, gracias. Cuando te escuchamos, pues nos damos cuenta que en México, pues estamos muy cortos en esta regulación, y sobre todo en materia administrativa, pues, en la que de una manera muy irresponsable se incorporó de manera incompleta, de forma incompleta, estas figuras con un alto nivel de discrecionalidad para operarlas, ¿no? Entonces creo que a partir de todas estas experiencias que tú nos compartes, de ahí podemos retomar varias figuras para poder hacer propuestas para fortalecer nuestra legislación dentro tanto del ámbito penal como en el ámbito administrativo. Los penalistas pues estarán impulsando esa parte y los administrativistas por otro lado, ¿no? Lo que sí es un hecho es que quien denuncia aquí en México un hecho de corrupción, en automático está denunciando una falta administrativa y un delito. O sea, son prácticamente pares, ¿no? Si se comete una falta administrativa grave, en automático se está cometiendo un delito por hecho de corrupción. Entonces, yo considero que estas medidas de protección deben estar más encaminadas o más enfocadas en el derecho penal que en el derecho disciplinario. Y esa mala adaptación o esa mala regulación que tuvo nuestra ley, sin duda, pues si se queda así como está, pues va a tener muchísimas dificultades en su implementación, ¿no? Así es, amigo, completamente de acuerdo contigo. Por ahí, Moni está levantando la mano desde todo el tiempo. Moni, por favor, adelante. Muy breve trataré, Liz. Voy a hacer una pequeña aclaración. Mira, en términos del artículo 207 de la Ley General, los magistrados sí tenemos que, al emitir las resoluciones, aplicar determinadas reglas. Y ahorita voy a hablar de una precisión terminología que en corto estaba yo platicando con el magistrado Gándara, y ahorita voy a explicar por qué sí comparto la postura de algunos de ustedes y por qué no. Y voy a aclarar algo porque sí es relevante para la óptica, por la formación. Yo fui juez penal, tanto del nuevo sistema, y también manejo ahorita, por cuestión de vida, el tema administrativo. Y en ese sentido lo que quería que quedara claro es que no, que los magistrados, no sé si fue como lo percibí, pero sí estamos aplicando al resolver, porque aquí hay varios magistrados especializados. En la fracción sexta dice las consideraciones lógico-jurídicas que sirven de sustento. Me parece muy falto de técnica el artículo porque hasta reitera en las fracciones, pero sí hay estudio, y por eso enfatizaba yo que el Tribunal Federal, que es en el cual yo ahorita estoy basando algunas resoluciones como modelo,
y me preocupa porque la forma administrativa de la valoración de la prueba dista mucho de lo que ocurre tanto en materia civil puro, lo que implicaría en términos constitucionales, frente a la materia penal. Y quería dejarlo a salvo porque me parece relevante y preocupante que se pensase que en algún momento, al emitir una resolución para determinar la existencia o la inexistencia del hecho de corrupción y la posible sanción, no aplicáramos reglas que sí tenemos que aplicar, pero que son tendentes a lo siguiente. A ver, vámonos despacito. La teoría en general del proceso nos brinda a todas las materias terminología que se entiende a veces por definición legislativa de cierta manera. Lo que tenemos en común en cualquiera de las materias en este momento es el debido proceso. Dentro del debido proceso tenemos que distinguir lo que son los sujetos del proceso y lo que son las partes en el proceso. Y cada materia tiene reglas diferentes. ¿Por qué creo que se dio una especie de confusión? Cuando hablamos del testigo protegido en materia penal específicamente, hablamos de una regla especial que viene mucho de este régimen de excepcionalidad para efectos de que cuando varios sujetos delinquen en común, exista la posibilidad de obtener beneficios dentro del proceso que se sigue a estos sujetos para efecto de lo que vendría a ser la sanción, y ahí en la materia de delincuencia organizada donde se encuentra este marco un poquito mejor regulado en el caso mexicano, para efecto de la protección. Es lo que muchos decían al momento del advenimiento del sistema acusatorio adversarial, que le copiábamos el sistema a los Estados Unidos, con lo cual yo definitivamente no comparto. Me voy a ocupar de la parte administrativa, porque en la parte administrativa, y por la pregunta que han hecho algunas personas en el chat, me parece que si tenemos claro en la materia administrativa, cuando hablamos que en el ámbito internacional se habla de persona protegida, hablamos de la regla específica del servidor público que en un momento ha incurrido en la comisión de un ilícito administrativo, vamos a llamarle así, y que pudiera tener alguna ventaja para efecto de lo que viene a ser su sanción. Y en ese sentido no hablamos de una protección como tal, sino de un beneficio procesal que se va a dar para efecto de este sujeto que no va a entrar en contraposición. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy puntual en cuanto a la obligación de toda persona que conozca de los hechos de corrupción de colaborar con los procesos. Eso aplica generalmente a todas las materias y también establece las reglas de excepción por cuanto a parentesco, etcétera. Ahora, lo que yo quise decir al inicio de mi exposición, y por eso quise meter mucho del bagaje jurídico por el breve tiempo que tenemos en la participación, de que los estudiantes puedan bajar la información y, bueno, allá determinarán si nos creen o no, es que nosotros sí tenemos una obligación normativa de proteger a los testigos que participan en el procedimiento administrativo sancionador. Y tanto es así que con la aportación que nos ha dado la maestra Marta, tenemos una norma jurídica, artículo 64, fracción tercera, que inclusive establece como una obstrucción a la justicia sancionable a quien haga o quien de alguna manera pudiera señalar los datos del denunciante, y ahí es en donde la terminología procesal tenemos que discriminarla cómo se entiende en cada una de las materias, porque una cosa es el denunciante, otra cosa es el testigo, y en este sentido el sujeto activo de la conducta, del hecho de corrupción que obtiene un beneficio. Eso es lo que encontramos en la Ley General. Preguntaron algunos qué pasaría o si no se protegiera. Miren, yo la verdad les invitaría, hay un boletín, el boletín 1166, 1166 del 7 de febrero del 2019, a través del cual el Senado de la República emitió este comunicado en miras de lo que sería la Ley General para la Protección de los denunciantes y de las personas que participan en el proceso. Hasta donde yo logré rastrearlo, porque agradezco mucho la participación, yo siempre le he dicho a Alberto que lo que me encanta es que nos tiene trabajando aún en esta etapa, porque pues nos pone a trabajar para actualizarnos, y el punto exacto es que hasta ahorita no tenemos esa normatividad. Y precisamente por eso fue mi mención inicial en cuanto al artículo primero y 133, porque lo que sí ya también nos dejó muy establecido Marta en este momento
fue que nosotros tenemos que mirar por el cumplimiento de los compromisos internacionales. Y entonces en esa misma materia quiero comentarles que existe un mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la corrupción, más corto MICICIC, que se reunió para la evaluación de los trabajos que han realizado Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Perú para efecto del cumplimiento de esta convención, que es donde veníamos hablando de este tema de lo que es el denunciante y lo que es el testigo, y que en el caso concreto por estos códigos, porque hay una ley modelo, que es lo que yo traté de explicar, porque es la única que nos daría como algo concreto. Yo lo veo a la luz de un operador. Si a mí me piden una medida de protección, ¿de dónde la saco? Porque en ámbito federal, en materia penal, tú tienes un catálogo de posibilidades, pero si yo a mí como operador me dicen, es que requieres protección de testigo, y por eso aclaraba al principio de mi exposición, en ley general no establece, si bien tengo un catálogo de graves y no graves, lo cierto es que como podríamos visualizar la posible prosecución de un procedimiento en donde hay sujetos, ha pasado en algunas entidades de la República, no quisiera hablar de Quintana Roo en realidad porque no podría hacerlo, pero es consabido que tienen procedimientos con carpetas de investigación, algunos servidores públicos por actos muy fuertes conocidos a nivel nacional y que también tienen asuntos ante los órganos de control interno, auditoría superior o en el caso concreto ante tribunales. Y entonces aquí entraría la pregunta, ¿cuál sería el riesgo de no proteger a los testigos? Hasta ahora no han llegado, también lo aclaro, yo hasta este momento no he emitido pronunciamiento y por eso metí el tema también que muy brillante el maestro Levy cuando estableció, porque ha sido un tema de los regímenes de excepción y ahí viene el tema de la verdad, de la teoría de la prueba. ¿Hasta dónde podemos llegar para privilegiar la verdad? Y aquí viene el tema de los sistemas inquisitivos y acusatorios. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Si no protegemos a los sujetos en el proceso, pues la verdad es que, como ocurre en delincuencia básica, con todo respeto, las personas no quieren colaborar con la procuración e impartición porque aparte de que no se nota la eficacia, al final del día los mecanismos con los que cuentan los operadores son insuficientes. Rastreé notas de prensa para efecto de la aplicación de la ley federal y la última testigo protegido registrada se decidió quitar del proceso. ¿Por qué? Porque no hubo un presupuesto. Y es que al final del día, ya hablando como operador, hemos coincidido en múltiples ocasiones, el tema presupuestal impacta en la medida en que vamos a poder operar. Yo ahorita no me voy a meter a un tema mucho más fuerte como en el tema de trata de personas, pero si lo mandamos al trámite penal, al efecto del penal, pues muchas veces no hay suficiencia de recursos, no hay casas de resguardo. Si te piden el traslado a otra ubicación, yo la verdad es que bueno, si ya lo practicábamos para efecto de lo que es la defensa misma de las personas que participan como sujeto con ese debido proceso, con esa presunción de inocencia, y tienes que batallar para conseguir al defensor, el asesor jurídico, defensor público en su denominación, cualesquiera que ésta sea, pues nos va a dificultar mucho la operatividad. Lo que sí yo quisiera destacar, y ahí me despego mucho del tema, las materias, todas sin excepción, traen una terminología. Desde luego, yo como administrativista no estoy intentando aplicar las reglas del Código Nacional de Procedimientos. Sí puedo decir que para efecto de analizar una presunción de inocencia, por supuesto, sí acudo, no tanto como al código, sino a la investigación y a la dogmática y en esencia a los tratados internacionales en donde encuentro rasgos comunes. Por eso les aportaba la Convención de Palermo, la Convención Interamericana y estos organismos de seguimiento que al final del día creo que nos tiene que quedar claro que el principio de presunción de inocencia, si bien tendrá matices distintos en una materia y en otra, al final al momento de que va a implicar en un momento dado la imposición de una sanción, nos obliga a los operadores a ser muy pulcros en los planteamientos, a ser verdaderamente técnicos. Esa cuestión de que el sancionador era como lo light del derecho en México, yo no sé de dónde salió, la verdad nunca me lo expliqué. Sí hay situaciones muy interesantes, ya analizando caso por caso, pero lo cierto es que ahorita estamos en un esquema de mucha formalidad. Entonces, a mí lo que primero me gustaría rescatar, y en eso yo definitivamente no estoy pretendiendo aplicar las reglas del derecho procesal penal, ni en el anterior sistema ni en el actual sistema,
pero sí me parece que nos dan lineamientos y matices que pueden aportar a la materia administrativa, sin que esto signifique que como administrativista voy a traslapar o que voy a forzar la aplicación de la ley, porque yo precisamente creo que por eso la teoría general del proceso nos permite poder colocar con los rasgos específicos de cada una de las materias. Liz, tú hablabas del régimen de la extinción de dominio. En su primera visión, inclusive quienes aplicaban las sanciones para la extinción de dominio fueron jueces civiles. Así fue como se planteó en su momento. Yo la verdad que también estuve en la materia civil y ahí fue donde nació mi ejercicio profesional. Puedo asegurarte que el Santa María, Madre de Dios, pobres civilistas estaban que se tiraban al piso porque no sabían qué hacer, porque ellos lo ven a la luz del ilícito en materia civil, que también está regulado en la materia civil en la teoría de los ilícitos. El tema del cuasidelito, que eso viene desde el derecho romano y que, bueno, no me voy a meter a esos temas porque aunque me encanta, pues no sería el caso, pero que nos aportan el cómo podemos visualizar la aplicación. Entonces, yo ahorita notaba que cuando estamos hablando a la luz de nuestra formación, a veces hay una equivalencia en otra materia y a veces no. Entonces, yo en la teoría del caso, lo único que sí quisiera rescatar, y en eso coincido contigo, no hay una teoría del caso regulada en la materia administrativa, pero lo que sí existe son estrategias de litigación en la materia administrativa, en donde muchas veces lo que ya estamos percibiendo operadores, por ejemplo, en un tema de prescripción, y ahí hay un tema muy fuerte que Alberto, ese si lo sacamos, yo creo que nos llevamos 2 seminarios acá, pero en cuanto a la aplicación de la ley en el tiempo en materia administrativa. Y entonces yo ahorita lo que estoy percibiendo es que hay abogados que están dejando correr los procedimientos a la luz de la ley general. ¿Para qué? Para efectos del tema de la prescripción. Y ellos no, y bueno, a mí en mi caso sí lo voy a decir abiertamente, yo ya tengo abogados de la materia penal defendiendo servidores públicos en casos concretos, que ahí sí me vienen a aplicar la teoría del caso y objeción y, bueno, cosas que no van, pero eso ya nada más es como un paréntesis que quiero dejarles, porque ahí tú como operador jurídico pues tendrás que poner orden. A mí si alguien me viene a decir como magistrado, te voy a aplicar una medida en base a la ley federal, pues evidentemente no lo voy a hacer. No lo voy a hacer a la luz de esa norma jurídica, lo que no significa que me lave las manos y yo diga que no puedo aplicar una protección, porque les reitero, yo tengo un procedimiento en donde hay alguna medida que ha impuesto algún órgano interno y que la verdad me llamó mucho la atención porque pues como que me dio la impresión que se fueron un poquito más allá de lo que la ley permitiría, pero bueno, pues ya quedó ahí establecida, incluso para el tema de no acercarte a la víctima, por ejemplo, algo bien interesante, ¿no? Prohibido el servidor público que esté en la misma oficina que el testigo, que bueno, le denominó testigo, y bueno, yo ahí no opinaré mucho, pero ahí es donde me llamó la atención el que tengamos claro cuál es nuestra terminología. Empecemos por el principio. En cada materia acomodemos lo que la ley nos establece. La ley a veces no nos gusta cómo está diseñada. Y lo digo como operador jurídico y desde un estricto, respetuoso ámbito académico. A veces yo no sé si los legisladores tienen muy clara la técnica jurídica y entonces empiezan a confundir terminología y al final del día la ley ordena, no discute. Eso me lo decía un maestro en la Facultad de Derecho y entonces yo a veces así como que le denomino de esta manera y yo lo veo a la luz que es un testigo, es un sujeto del proceso que va a aportar los elementos en el desahogo de la prueba para efecto de constatar o verificar si existe lo que se afirmó por alguna de las partes, porque eso de que afirma está obligado a probar, principio general del derecho aplica en todas las materias. Entonces, bueno, pues yo ahí dejaría mi participación. Una disculpa por extenderme, la verdad, pero pues me apasionó ver la discusión de todos y agradezco infinitamente la enseñanza que me han dejado todos mis compañeros y docentes. Muchísimas gracias, Moni. No, al contrario, muy interesante todas las cuestiones puntuales que nos acabas de vertir, Moni. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Ustedes como juzgadores y operadores del sistema son los que tienen que poner orden al final del día, ¿no? Y para mí esto es muy importante porque podemos intercambiar ideas entre los que estamos operando a la parte de afuera del litigio en la academia hacia con ustedes, que son los que al final del día pues tienen que aplicar la norma jurídica con los principios que tú ya indicaste y que también ya indicó
el doctor Levy. Alfredo, el magistrado Alfredo Cuellar tiene la mano levantada. ¿Quiere decir algo? Sí, gracias, Liz. Algo muy breve y muy específico sobre precisamente esta reflexión que hacía Mónica, que me parece muy interesante. Creo que eventualmente estaríamos son figuras que apenas están empezando, por lo menos, a desarrollar a nivel federal, que es la posibilidad de una acción por omisión legislativa. Es decir, no está per se en el tema federal, ya existen algunas entidades. A mí me parece que la falta de regulación podría generar, ahora regreso a la parte constitucional, una problemática, porque si bien es cierto, tenemos algunos mecanismos como los que señalaba precisamente Mónica, que podríamos dictar en función de la necesidad que tenga ese testigo que colabora, creo que eventualmente nos podemos enfrentar precisamente a un tema de legalidad, de debido proceso, y vamos a tener un problema a nivel internacional. Voy a ir más allá. Voy a pensar que la legislación no lo prevea. Voy a pensar que a nivel internacional esté la figura y que de alguna forma nos imponga como Estado la obligación de proteger. ¿Qué pasa cuando el Estado no regula la figura de manera adecuada? Creo que eventualmente el primer escenario es efectivamente una posibilidad de una acción por omisión legislativa. Insisto, no existe a nivel federal, pero si el asunto escalara y no tuviéramos cómo resolverlo, podría llegar al sistema interamericano. Y eventualmente puede ser que la Comisión o la Corte Interamericana nos obligara a legislar, nos obligara a resarcir, a dictar medidas que tienen que ver con precisamente esta protección. Y esto es precisamente lo que la Corte hace 3 años más o menos debatió sobre el 29, que ya lo mencionaron, sobre la restricción de derechos y cuáles son los superderechos, es decir, aquellos que ni siquiera los tratados pueden contravenir, que fue esta interpretación. Digo, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, pero bueno, ahí se quedó. Y entonces aquí tendríamos la posibilidad de una responsabilidad vía precisamente la Convención de Viena, que nos obliga como estados a, no por lo que diga el derecho doméstico, desconozcamos el contenido y alcance de los tratados. Entonces ahí podríamos tener una responsabilidad. Me parece que este es un punto adicional que podríamos poner. Esa es mi participación. Gracias, Liz. Gracias a todos. No, hombre, gracias a ti, Alfredo. Definitivamente concuerdo contigo. Si nosotros no resolvemos esta problemática que tenemos de principios, de conceptos, de derechos humanos, de procedimiento, sí, yo creo que podemos llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto yo creo que al Estado mexicano no le conviene. Entonces yo creo que lo importante es fijar posturas y sobre todo que estas posturas que se fijen se lleven al ámbito legislativo para efecto de, por un principio, separar ambas materias y únicamente retomar los principios meramente esenciales del derecho penal al derecho administrativo disciplinario. Pero sí, completamente de acuerdo contigo, Alfredo. No, hombre, gracias a ti por aceptar la participación, muy honrados de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Oigan, pues no sé si alguien que está con nosotros, alguien del público, yo siempre digo alguien del público, algún órgano interno de control, algún alumno de la UNAM, de donde quieran, quisieran participar y quisieran hacer alguna pregunta hacia los ponentes. Damos 10 minutos y cerramos, porque yo creo que ya están cansados, ya tienen hambre, ¿verdad? Pero no quiero tampoco dejar de lado a que participe toda la gente que está aquí con nosotros. ¿Alguien quisiera? El maestro Sergio, pero tiene su micro. Ah, ya. Soluciones. Sí. Si para algo deben servir todas estas aportaciones, es para siquiera plantear un plan de soluciones en este tema. Evidentemente, yo soy de las personas que considero que el Sistema Nacional Anticorrupción está muy mal estructurado y que evidentemente genera muchísima confusión y muy poca eficacia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos real? ¿Qué es lo que tenemos básico para poder aprovecharlo? Y evidentemente darle fuerza, darle presencia total y absoluta a este sistema anticorrupción. Veamos, efectivamente tenemos en México 3 sistemas penales claramente diferenciados. Un sistema penal garantista,
y yo diría súper garantista para adolescentes. Un sistema penal garantista o medio garantista para adultos. Y un sistema penal antigarantista de delincuencia organizada. Y digo antigarantista porque ahí se rompen todos los principios que técnicamente debían respetarse en el de adolescentes y en el de adultos. Pero ahí está. Y está reconocido en la Constitución y de alguna manera basado en convenios internacionales. Bien. El sistema anticorrupción nos preocupa. Sí, ya tenemos bien definidos los hechos de corrupción en una ley administrativa. Ya la vez pasada en nuestra intervención decíamos que la forma de exponer los hechos de corrupción en el Código Penal es totalmente inadecuada, totalmente fuera de orden de técnica jurídica. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dentro de la estructura de las leyes anticorrupción, pues aprovechar en X sentido, de X manera, aunque sé que per se es inadecuado por lo violatorio que es de principios, es el sistema de delincuencia organizada, pues si de alguna manera ahí está, pues vamos a voltear y darle fuerza a la actuación de las autoridades en los hechos de corrupción. ¿Qué necesitamos? Por supuesto, modificar la normatividad penal para perfeccionar las figuras típicas de hechos de corrupción. Lógicamente, en el tema de administrativo, lo que es falta administrativa grave, sacarla para mandarla a lo penal. Pero en el tema de los procedimientos, sí, aunque parezca un poquito rudo, sí manejar todas estas figuras un tanto inconvencionales para tener información básica, información valiosa, información oportuna y estar en condiciones de procesar adecuadamente los hechos de corrupción, pero en materia penal, que es el lugar que realmente corresponde. Sí, está sujeto a discusión, sí, está sujeto a crítica, sí, está sujeto a análisis, precisamente porque estoy proponiendo que se aprovechen las inconstitucionalidades para el efecto de realmente atacar los hechos de corrupción. Y ahí está para la discusión. Sí, exactamente, maestro. Yo también estoy de acuerdo con usted en ese sentido, en que el Sistema Nacional Anticorrupción, desde que existen homólogos que se quieren basar o llevar a cabo en un proceso penal y que además abren la puerta a una delincuencia organizada, a operaciones con recursos de procedencia ilícita, y luego, por el otro lado, se van a la materia administrativa disciplinaria y no conforme con eso, agarran extinción de dominio, preconstituyendo pruebas como hechos ilícitos a partir de la descripción de un hecho que puede ser constitutivo de delito, maestro. Entonces, este Sistema Nacional Anticorrupción, como usted bien lo indica, me parece que en un principio tendríamos que debatir todo esto, está basado en violación a los derechos humanos. Y eso, y hoy lo dije en mi columna cuando hablé de la ley de amnistía que se publicó ayer, que además ha sido absolutamente criticada por las redes, los discursos populistas, los discursos neoliberales que dictan normas jurídicas para quedar bien políticamente, violan derechos humanos y transgreden el Estado de Derecho. Porque si vamos a hacer una norma jurídica, diga maestro, dígame por favor. Sí, doctora, es cierto este tema de la violación de derechos en la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, pero cuidado, realmente nos preocupa y realmente queremos acabar con todos hechos de corrupción. Tenemos que darnos la oportunidad o no de andar por las aristas de la ley para atacar este problema, porque así como se encuentra ahora, no está resolviendo absolutamente nada. Incluso pienso yo hasta que se creó para hacerle al tío Lolo. Y evidentemente no es la idea.
Entonces, sí, si ya tenemos esa estructura antigarantista de la delincuencia organizada, claramente reconocida en la Constitución, bueno, pues así como que hacernos tarugos y aprovechar esa situación y colocar allí el tema de los hechos de corrupción. Sí, totalmente de acuerdo que lo que se busca ahora, y sobre todo en el sistema democrático actual, es el respeto absoluto de los derechos. Ni duda cabe, pero tenemos un tema mayor. ¿Cómo atacar los hechos de corrupción? Así es. Yo le pudiera decir, y es uno de los libros, uno de mis libros que está a punto de ser publicado, que me lo van a publicar en Alemania, que es precisamente la parte de, yo sé que a usted no le gusta, ni tampoco a Eduardo Astrein, ni a muchos, pero yo soy partidaria del derecho penal del enemigo desde el funcionalismo jurídico del profesor Jacobs, muy fuerte, sí lo sé, pero lo que estoy proponiendo en ese libro, que además se llama El combate a la corrupción desde el derecho penal del enemigo y desde el derecho administrativo disciplinario del enemigo. Mandar todos los delitos por hechos de corrupción a delincuencia organizada y aplicar técnicas especiales de investigación. En este país se aplica una técnica especial de investigación en extinción de dominio. Si no, vean ustedes el artículo 16, fracción segunda, donde la Guardia Nacional, a través de las técnicas especiales de investigación, puede obtener información contenida, información del 11 bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y pasárselo al fiscal para iniciar extinción de dominio. Entonces, estamos mal, a eso me refería, que se están creando normas jurídicas que no tienen como base sustancial el respeto al ejercicio de los derechos humanos. Y eso se traduce en el quebrantamiento del Estado de Derecho. Puede ser una norma que la apliquen, puede ser una norma que al final del día pueda ser efectiva, pero si no está basada en esa protección, pues lo siento mucho, fragmenta el Estado de Derecho. A eso me refería yo con el populismo punitivo o el populismo jurídico que está sucediendo, me parece, en algunas normas jurídicas en este país. Pero pues ya nos vamos, maestro, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. El próximo jueves vamos a tener a Alfredo Perturs. Alfredo Perturs es un colombiano que nos va a venir a hablar de un tema bien interesante. Ahorita les voy a decir cuál es el tema de Alfredo. El dolo, aquí está. ¿No? Su tema es el dolo en materia efectos de la suspensión en términos de los procesos disciplinarios en Colombia bajo el estado de excepción, que es otro tema que, bueno, pues ahorita se está manejando muchísimo. Entonces, por favor, todos están invitados. Mándenme mensaje, lo que usted, llámenme para que les dé la liga, porque de repente yo tengo 1000 cosas y se me va el avión, pero por favor, ustedes están para efecto de que debatamos, y bueno, pues yo encantada de la vida de tenerlos en el círculo. Maestro Sergio, muchísimas gracias. Mi querido amigo, magistrado Gándara, gracias. Víctor, también magistrado Víctor, muchas gracias. Alfredo, magistrado, muchas gracias. Mi querida Moni, magistrada. Marta, desde Perú, muchísimas gracias. El doctor Gonzalo Levy y mi querido hermano, amigo, el doctor Eduardo Astrein, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir, no solamente con mi círculo de investigación, y darle, de verdad, es un honor, es un lujazo para la FES Acatlán UNAM, que ponentes de su nivel estén compartiendo ideas con nuestros alumnos. Gracias también a mis alumnos que amo de la UNAM, los adoro, son mi vida, y también a los alumnos de Cancún. Muchísimas gracias. Serenata. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Subo el cartel para que más o menos vayan viendo los temas y la trayectoria de Alfredo Perturs, colombiano. Y bienvenidos todos los países. También tengo gente aquí de Bolivia, de Ecuador, Marta querida, de Perú, mexicanos, etcétera. Un beso como siempre, estamos en contacto. Mi número es de ustedes. Gracias. Adiós, gracias a todos. Un privilegio. Gracias. Adiós. Vale, nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.